Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algunos de los números más comunes en español que pueden resultar un reto para los hablantes de francés. Vamos a hablar de esos números que capaz pronuncias mal en español y que posiblemente no lo sepas. Es posible que aprendas español solo y que no tengas a nadie quien te corrija. O que tomes clases con un profesor y que como no hablas de números normalmente, no hayan muchas ocasiones para corregirte. Por eso hoy quiero hablar de este tema. Es algo que he observado en nuestros estudiantes y que los profesores de ProEspañol también me han comentado y me gustaría ayudarte a pronunciar mejor los números en español. Vamos a ver 8 de los números que más causan dificultades a los francófonos. Evidentemente, es posible que tú tengas dificultades con otros números, pero estos son los que hemos observado en ProEspañol que causan más dificultades, ya sea por una cuestión de pronunciación o por una cuestión de ortografía, que los escribes mal y por eso lo pronuncias mal. Con frecuencia, durante nuestros cursos intentamos que los estudiantes utilicen los números, especialmente si tienen un objetivo de viaje, ya que en América Latina podemos encontrar números muy grandes. Por ejemplo, 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Sí, el peso es la moneda típica en América Latina, es verdad, aunque existen otras monedas como el dólar de Ecuador o el bolívar de Venezuela. En todo caso, la negociación en los mercados locales en América Latina forma parte de la cultura de los países hispanoamericanos. Y pronunciar bien los precios es importante, sobre todo si negocias y quieres pagar un poco menos porque el precio te parece elevado. Si tu interlocutor no comprende el número que estás diciendo, tu objetivo será difícil de alcanzar. Así que es fundamental saber pronunciar bien los números en español y saber comprenderlos, evidentemente. Pero esto te lo dejo practicar con tu profesor. Antes de comenzar, quiero decirte que si tienes un proyecto de viaje y estás un poco perdido o te gustaría practicar tu español antes de irte, puedes reservar nuestros cursos con profesores nativos. Puedes tomar la cantidad de sesiones que necesites según tus objetivos. 1, 5, 10, 20, no pasa nada. Cuéntanos tus objetivos y te ayudaremos. Para eso puedes reservar una llamada de prueba gratuita conmigo en proespañol.fr. Vas a tener el enlace en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos a comenzar con esos números que causan dificultades a los francófonos. Y comenzamos con el número 14. El número 14 puede causar dificultad por varios motivos. En primer lugar, porque tenemos dos variantes en español. Si tú vas a ir a España durante tus vacaciones de verano, la variante española depende a dónde vas, pero normalmente en España se hace el ceceo. El ceceo es cuando se pronuncia la C
entre los dientes, un poco como una TH en inglés, C. Entonces, el número 14 en la mayor parte de España, con excepciones en Andalucía, se pronuncia 14. Y si vas a América Latina, la mayoría de los países hacen lo que se llama el ceseo. Es decir, que se pronuncia la C como una S. Entonces, en América Latina vas a decir 14 y en España 14. A ver, vamos a repetir. Repite después de mí. Comenzamos con España. 14. Y ahora en América Latina. 14. Muy bien. Además de esto, pues otra dificultad que se presenta es al momento de escribir este número, ya que muchos estudiantes, especialmente cuando aprenden los números, tienen tendencia a escribir 14, QUA. Pero debo recordarte que QUA no existe en español. Entonces, cada vez que tú escuches el sonido CA, K, se escribe con una C en español. Evidentemente hay excepciones con palabras extranjeras, pero QUA no existe en español. Te recuerdo que tienes la versión escrita de este episodio en el blog proespañol.com y puedes ver los números que estoy comentando de forma escrita si es más fácil para ti. Tienes el enlace en la descripción en Spotify y en el video de YouTube. Vamos con nuestro segundo número, que es el número 20. Sí, este número seguramente debes decirte, es verdad, Josmari, este número me da dificultades. Y es que él presenta dos dificultades para los francófonos. Primero tenemos la pronunciación de la V o B. Y es que en español siempre pronunciamos la V como una B. La V de 20 se pronuncia como la B de Barcelona. Entonces, si tú tienes una palabra como 20 o Valencia, vas a pronunciar como la B de Barcelona. No pronuncias 20, sino 20. Ahora, me puedes decir, Josmari, pero yo escucho nativos que dicen V y no dicen B. Ellos hacen la diferencia. Sí y no. ¿Qué pasa? Que existen lugares en donde cohabitan dos lenguas oficiales. Por ejemplo, es el caso de Cataluña. Y algunos nativos hacen la diferencia entre la V y la B debido a la otra lengua que hablan. También es frecuente que si la persona inconscientemente habla muy bien otro idioma, puede ser el francés o el inglés, haga una diferencia entre la V y la B. Pero en el español normalmente no hay diferencia de pronunciación entre los dos sonidos, entre las dos letras. Así que la V normalmente se pronuncia como una B en español. Otra dificultad que tiene este número es el dictongo EI. En español, recuerda que el número se dice 20. 20. Y no decimos 20 o 20 o 20. Para recordar un poquito la pronunciación de este número, es como 6, 20, 30, 20.
Es la misma combinación de vocales, es el mismo diptongo. Repite después de mí. 20. 20. Muy bien. Pasemos al siguiente número, que es el doble de 20. Es el número 40. En español, 40 puede dar dificultad cuando lo escribes, que es el mismo caso que con el número 14. En este caso se escribe 40 con una C. No se pronuncia 40, no se pronuncia 40, se pronuncia 40. Ahora, una dificultad que existe a nivel de pronunciación es al final de este número, que se pronuncia 40, enta, E-N-T-A, y no 40, que esto es frecuente que algunos francófonos hagan una nasal. Yo escucho a veces un 40 y no un 40. Y esto es fundamental porque a partir del 40 todas las decenas terminan en enta. Por ejemplo, 50, 60, 70. Así que atención, decimos 40. Repite después de mí. 40. Muy bien, y hemos comentado el 60 y el 70, que son nuestros próximos números. Aquí no hay especialmente un problema de pronunciación, sino un problema de distinción. Con frecuencia, los estudiantes confunden el 60 del 70. Una técnica para recordar cuál es cuál es decir que 60 tiene eses como el número 6 y 70 tiene t como el número 7. Otro elemento al que prestar atención es que no debes decir la S vibrada como en francés, z, sino que siempre debes decir como si fuera una S doble francesa. S. Entonces, repite después de mí. 60, 70. Muy bien. Vamos a pasar a la última parte de nuestros números y vamos con el número 100, 100. Aquí la dificultad es que el número 100 se pronuncia 100, pero a partir de 101 se dice 100. Entonces tenemos 101, 102, 150, por ejemplo. Recuerda, 100 se dice 100 cuando está solo, cuando no hay otro número. Pero si tienes otro número, se dice 100, 110, 130. Ahora pasemos a otra centena, que es el número 500. Y este número es muy folclórico, porque los estudiantes con frecuencia me dicen 500. Es verdad que 500 es un poco lógico, porque tenemos 100, 200, 300, 400, 500. Pero no, si podemos ser diferentes y exóticos en español, vamos a ser exóticos. Entonces, en este caso, ¿cómo puedes hacer para recordar que decimos 500? A mí me gusta decir que 500 viene de 15.
Entonces simplemente eliminas la CE y pones la terminación 500. ¿Ok? Así es un poquito más fácil para recordarlo. Finalmente vamos con nuestro último número. Al comienzo de este episodio te he comentado que en América Latina usamos números muy grandes. Por ejemplo, 5.000 bolívares, 2 millones de pesos, etc. Y justamente el último número es el millón. Un millón. Aquí hay un poco de dificultad por la pronunciación de la doble L. La doble L en español se pronuncia como una DJ en francés y una Y. Hay diferentes variaciones. En realidad tenemos 4 formas de pronunciar la doble L en español. Es verdad que la más extendida, la que más se pronuncia, es millón. Pero es cierto que en algunos países hay particularidades. Por ejemplo, en Centroamérica se pronuncia como en francés, millón. Y en Argentina hay una pronunciación particular, millón. Entonces, yo te recomiendo que comentes tus objetivos a tu profesor de español y según estos objetivos, él te enseñará qué pronunciación es la más adaptada. En Progre Español, nuestros profesores se adaptan a las necesidades de los estudiantes. Y si tienen un objetivo de viaje, especialmente a Argentina o países del sur de América del Sur, les informamos de estas variaciones de pronunciación. Así que no dudes en comentarle a tu profesor. Ahora bien, si tú vas a Argentina y tú aprendiste a decir la palabra millón, no es grave, los nativos van a comprenderte. Lo que sí no puedes hacer con esta palabra es escribir una I antes de la O. No existe una I antes de la O en millón. Escribes la O directamente después de la doble L. Espero que el episodio del podcast te haya ayudado a comprender un poco mejor la pronunciación de los números en español. Recuerda que en la descripción de este episodio tienes el enlace para ver el artículo en el blog. Y si tienes un proyecto profesional o de viaje por el mundo hispanohablante, puedes reservar tu prueba gratuita con nosotros para conocer más sobre nuestros cursos y tomar las sesiones que necesites según tu objetivo. Nuestros profesores nativos y experimentados estarán encantados en ayudarte. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.